It is now my pleasure to introduce the chair of the session and the president of the AEDV, Yolanda Guilaberti. She is a well-respected, well-known dermatologist, a board member of EADV, and also the first woman president of AEDV. And it's definitely a pleasure to have Yolanda to be here and to present on sun exposure and climate change. Gracias por la presentación y para acabar esta sesión vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es el cambio climático y cómo esto puede afectar a la fotoprotección. Esos serían mis conflictos de interés para esta charla. Y estos serían todos los impactos que puede tener el cambio climático en la salud humana, lo que puede producir las olas extremas de calor, las inundaciones como hubo aquí, la calidad del agua que se altere, el cambio también en los vectores infecciosos, ¿no?, que pueden cambiar si la temperatura o las condiciones ambientales cambian, la polución. Es decir, son muchos factores que por los que el cambio climático puede afectar a nuestra salud y nosotros nos vamos a enfocar en la piel. Y esa es una excelente revisión publicada en la que hace un resumen de todos los posibles efectos de este cambio climático en la salud cutánea. Es decir, tendríamos cambio en el espectro de infecciones que nos podemos encontrar porque va a haber un cambio en los vectores según tengamos modificaciones en la temperatura y la humedad, enfermedades cutáneas que pueden estar relacionadas con la subida de las temperaturas, pues podemos hablar de hiperhidrosis o de hidradenitis, enfermedades autoinmunes o inflamatorias que también se pueden afectar. Si hay también un cambio en los alergenos a los que nos exponemos, la dermatitis de contacto se puede afectar, la psicodermatosis, que también se ven afectadas por factores del cambio climático. Por supuesto, si uno está en medio de una inundación, de un fuego en un bosque, pues puede tener heridas cutáneas, quemaduras y traumatismos, déficits nutricionales que pueden estar condicionados porque las condiciones climáticas acaben con cosechas o con fuentes de alimentación, y podríamos también tener esto. Y nosotros, porque estamos en esta sesión de fotoprotector y tenemos un foco importante en el cáncer cutáneo, vamos a enfocarnos en el cáncer cutáneo. Y en este sentido, este es un artículo que hace una scoping review sobre las posibles relaciones entre distintos factores de cambio climático y la incidencia o no de cáncer de piel. Vamos a empezar por la más clásica, que es la depleción de la capa de ozono. Saben ustedes que ya en el año 1975 se firmó el Protocolo de Montreal porque los científicos se dieron cuenta de que se estaba destruyendo la capa de ozono debido a los CFC, ¿no? Y la destrucción de la capa de ozono supone, como vemos ahí, un incremento en la cantidad de radiación ultravioleta B que nos llega y un incremento también en la posibilidad de la infección. Pocas cosas que ha funcionado. Realmente el Protocolo de Montreal redujo de forma significativa o ha reducido de forma significativa la emisión de CFCs, y aunque sigue habiendo alguna otra sustancia química que no le va muy bien a la capa de ozono, el caso es que se estima que en el 2050 los niveles de nuestra capa de ozono van a ser los mismos que había en los años 80. Por lo tanto, este factor parece que nos va bien. Vamos a ir con la temperatura ambiente. Todos somos conscientes del calentamiento global y parece que esto también puede influir en el cáncer cutáneo. Y este es un estudio que se ha realizado en Estados Unidos, en el cual intenta relacionar el número de cáncer cutáneos que se extirpan en los distintos estados de América del Norte y lo relacionan con la media de irradiancia de ultravioleta recibida y con la temperatura, que ellos establecen como distintos dinteles de temperatura, y por supuesto también contemplan la edad de la persona. Y esto es lo que obtienen. Es decir, si nos fijamos en el número global de cánceres que han sido extirpados en cualquier parte del cuerpo, si nos fijamos en el análisis multivariante aquí en las PES, lo que se asocia estadísticamente significativa, de forma estadísticamente significativa a ese número de cáncer extirpados es los días el número de días que anualmente tienen una temperatura de 24 grados, también se asocia a la edad, pero no se asocia la cantidad de radiación recibida. Y esto ocurre también en el número de cánceres extirpados en zonas no crónicamente fotoexpuestas. Si nos vamos a las zonas fotoexpuestas, aquí sí que ya vemos que ese número de cánceres se asocia significativamente con la temperatura, pero también con la radiación recibida y con la edad media. ¿Qué concluyen estos autores? Pues que realmente
un incremento de la temperatura o tener más días con unas temperaturas por encima de los 24 grados, eso va a suponer un aumento del número de cánceres que vamos a sufrir. Y esto no lo relacionan en sí con la temperatura, sino que más días de alta temperatura vamos a salir más al exterior y además con menos ropa. Y eso posiblemente es lo que haga que en el futuro tengamos que usar más fotoprotección, más fotoprotector, más días y más horas del día. Y es que la temperatura también se ha visto, y esto ya es un artículo antiguo, que se relaciona con el fotoenvejecimiento, es decir, ellos es lo que llaman el envejecimiento térmico, no producido solo, como sabemos, por la radiación ultravioleta que influye, sino que también el calor potencia esto. Y desde el punto de vista epidemiológico, este es un estudio reciente que ha sido liderado por el profesor Krugman y que ha sido realizado en la India, tomando más de 1.500 mujeres, en las cuales les miden el grado de fotoenvejecimiento, de envejecimiento extrínseco y extrínseco, utilizando el score Stinexa, y esto lo relacionan con el índice de calor, es decir, la temperatura, con la radiación ultravioleta y también con esta polución que ellos simplemente miran, ¿no? Las partículas de ese tamaño que están suspendidas en el aire y el dióxido de nitrógeno. Y estas mujeres tenían que haber vivido en esas áreas por lo menos 5 años. ¿Y qué encuentran en el estudio multivariante? Pues que realmente hay una asociación independiente de las máculas hiperpigmentadas de la frente y de las arrugas perioculares y las patas de gallo, específicamente con el índice de calor. Por lo tanto, la temperatura, no solamente la radiación ultravioleta, nos influye en el envejecimiento de la piel. Pasamos ahora a la polución, que esto ya es mucho más conocido porque la polución activa los receptores ARIL, que son unos receptores que están implicados en cáncer cutáneo, sobre todo en carcinoma escamoso, produce especies reactivas del oxígeno, radicales libres, que también van a contribuir al cáncer de piel y a otros, y al fotoenvejecimiento, por ejemplo. También activan cascadas inflamatorias y alteran la barrera cutánea, que es fundamental, y también producen disbiosis. Por lo tanto, todo esto contribuye a fotoenvejecimiento, contribuye a cáncer cutáneo, y más si tenemos en cuenta que hay artículos que demuestran que la combinación de determinados agentes de la polución, sobre todo los hidrocarburos aromáticos policíclicos, junto con la radiación ultravioleta A, tienen un efecto sinérgico de cara a la génesis del cáncer cutáneo. Pero además tenemos estudios epidemiológicos, y este está realizado en Alemania, en el cual lo que hicieron fue ver la incidencia de diferentes tipos de cánceres, no solamente de la piel, con la cantidad de polución o el vivir en zonas verdes. Y fíjense que lo que vieron es que el tener más cáncer cutáneo no melanoma se incrementaba con esas partículas que hay disueltas en la polución, que también se incrementaba con el dióxido de nitrógeno, mientras que aquellos que vivían en zonas donde había más áreas verdes tenían menos cáncer cutáneo no melanoma. O sea que realmente influye mucho. Y influye también mucho, este es un artículo que analiza el efecto de la polución en distintas barreras, no solamente la cutánea, que es la que vemos allí, sino también en la barrera de nuestros pulmones, en la barrera digestiva. O sea que tenemos una influencia muy grande de la polución, y además la barrera cutánea también se estropea mucho por la radiación ultravioleta, y este es un trabajo que además está realizado por compañeros de aquí de España, en el que, sometiendo a ratones y radiándolos crónicamente con radiación ultravioleta B, pues se altera la barrera, se aumenta la pérdida transepidérmica de agua y el pH, se disminuye el estrato córneo y además se altera también la expresión de estas proteínas. Con todo esto, vamos ahora al aspecto ocupacional, porque no es lo mismo estar trabajando todo el día en el exterior y sometido a la radiación solar que hacerlo de vez en cuando. Y en este trabajo que nosotros hemos realizado para intentar conocer el exposoma del cáncer cutáneo, participando 13 hospitales de aquí de España, y en total incluyendo 381 casos, 119 vasocelulares, 62 escamosos, 73 melanomas
todos ellos casos incidentes y controles, 127, tenemos ahí la edad, tenemos una distribución de sexo bastante homogénea y también los fototipos que son más frecuentes en nuestro país, fototipo 2 y fototipo 3. Y lo que encontramos es que había dos factores que se repetían en los tres factores de riesgo y de protección que encontrábamos para los 3 tumores, y fue el haber trabajado en el exterior los años previos como factor de riesgo y el trabajar en la actualidad en interior en el momento que hicimos el trabajo. Eso era un factor protector, mientras que trabajar en el exterior fue un factor de riesgo. Y además les añado que otro factor protector también común a estos 3 tumores fue el número de horas que esas personas pasaban con pantallas, es decir, quedarse en casa. ¿Esto cómo se combate? Bueno, pues yo creo que ya se ha dicho en las charlas previas, con fotoprotección, con ropas, con sombras. Siempre considerar que un fotoprotector es buenísimo. Lo que vemos aquí en este comparativo en 4 textiles y 2 fotoprotectores de amplio espectro, utilizadas incluso a la concentración que no nos ponemos, a la cantidad, perdón, que no nos ponemos, de 2 miligramos por centímetro cuadrado, pues si nos fijamos aquí los cuatro tejidos, dieron más factor de protección para el B, este es el factor de protección de la ropa, también más longitud de onda crítica, es decir, una ropa siempre va a ser mejor que un fotoprotector. Y luego algo que nos puede ayudar también a aconsejar a la población es que realmente miren el UVI que va a haber en aquella zona donde van a estar, la utilización de dosímetros personales o también la utilización de apps que nos digan y que nos aconsejen también la fotoprotección que tenemos que utilizar según dónde y cómo vayamos a estar expuestos, como Uvaderma, que es una app de la Academia Española de Dermatología que fue creada por el profesor Pepe Aguilera, pero también para demostrar que estos sistemas de apps son útiles. Este es un trabajo que ha sido hecho en Brasil con esta app de Sun Health, 59 voluntarios, 3 días en la playa, y los que utilizaron la app se quemaron menos y además, porque la app te da cierta información de lo que te tienes que exponer para tener mejor vitamina D, pues tuvieron unos niveles séricos de vitamina D mejores que los otros y con menos quemaduras. Por lo tanto, parece que esas apps también son útiles. Insistir en lo que ya se ha dicho a lo largo de la mañana, esa fotoprotección personalizada. No todo el mundo necesita el mismo fotoprotector. Los niños, pues aconsejamos siempre más utilización de filtros inorgánicos para que se absorban menos, pero que no sean nanosomados, porque en ese caso ya primero pierden su función de reflexión y además tienen más capacidad de absorberse. Las personas mayores, que ya todos sus sistemas, digamos, antioxidantes, reparadores de ADN están más, bueno, pues para abajo, pues ahí recomendaremos fotoprotectores que tengan reparadores de ADN antioxidantes. Embarazo, recientemente hemos publicado una revisión de cuáles serían los fotoprotectores más recomendados para embarazadas. Fototipo se ha dicho muchísimo, es decir, no tiene sentido que recomendemos a fototipos oscuros un factor de protección 50, si con un 30 tienen más que suficiente, mientras que, como ya ha dicho la doctora Taylor, tenemos que recomendar mucho más para los fototipos oscuros una buena prevención o una buena protección para el ultravioleta y la luz visible. Esta ha sido la diapositiva más mostrada a lo largo de toda la mañana. Y bueno, y también lo ha comentado el doctor Lin, tenemos que adaptar la fotoprotección al estilo de vida. No puede ser la misma fotoprotección para alguien que está en un ambiente urbano y que se va a exponer pues un ratito pequeño cuando salga de la oficina, pues probablemente no necesite un FPS 50 y sí necesite antioxidantes para toda esa polución que le rodea. O alguien que hace deporte, pues necesitará, según el deporte que haga, un tipo de fotoprotección u otro, incluso un factor 100 si entrena a surf o esquía, porque se ha demostrado que en esas circunstancias un 100 es mejor que un 50, y una fotoprotección muy especial para los trabajadores del exterior, que son los que realmente tienen un riesgo por su profesión, por su forma de vida, de tener una mayor incidencia de cáncer cutáneo.
Y respecto a la producción de especies reactivas del oxígeno, del sol, de la temperatura, de la polución, bueno, pues antioxidantes. Estos serían los 6 antioxidantes que, según la literatura, se han utilizado más, añadidos a los fotoprotectores. Y nos fijamos que todos ellos, en la banda de arriba, por supuesto que tienen una función de scavenger, es decir, de absorber, de chupar los radicales libres, pero fíjense que en verde tienen esas cajitas, que es decir, hay algunos que son más reparadores del ADN, otros que son más antiinflamatorios, otros que incluso reducen la hiperpigmentación o la activación de la tirosinasa. Por lo tanto, también podemos jugar para a cada persona recomendarle el antioxidante que más se va a beneficiar. Y lo que nos falta, aunque ya tenemos algunas compañías fotoprotectoras que nos están presentando fotoprotectores que nos dan más frescor a la piel, pues probablemente esto sea bueno porque va a reducir ese riesgo de cáncer y sobre todo de fotoenvejecimiento, que eso sí está demostrado. Y les pongo este artículo que, bueno, pues ellos presentan un agente que ha añadido al fotoprotector con esos hidrogeles 3D de hialurónico y ácido tánico y que además les añaden el xilitol, pues lograban bajar la temperatura una vez aplicado de la piel hasta 6 grados. Por lo tanto, esto ayudaría a contrarrestar ese efecto negativo que puede tener la temperatura en nuestra piel. Decir que yo creo que todas las sociedades científicas dermatológicas nos estamos posicionando e intentando trabajar pues para luchar contra el cambio climático no es competencia de los dermatólogos, les toca a los políticos que nos gobiernan, pero bueno, hacer o recomendar lo que nosotros podamos hacer a nuestro nivel y yo creo que ahí estamos todas. Y ya para acabar, pues las conclusiones, tenemos que caminar más desde una fotoprotección. En inglés el nombre de los fotoprotectores es sunscreen, está muy claro el nombre, protección frente al sol. Tenemos que trabajar hacia una protección frente al ambiente, puesto que hay muchos agentes en el ambiente, no solamente es el sol y la radiación ultravioleta. Bueno, pues el utilizar saber el UV en el que vamos a estar pasando el día, monitorizar la temperatura y dirigirnos, recomendar avanzar a esa fotoprotección personalizada y customizada al trabajo o a la condición que cada uno tengamos y sobre todo actuar en esos grupos vulnerables, que son los trabajadores del exterior, que son las personas inmunodeprimidas, muchas veces porque toman drogas que les inmunodeprimen u otros que toman muchas drogas que fotosensibilizan. No les he enseñado, pero en nuestro trabajo de Exposoma salieron muchísimos fármacos crónicos que los pacientes con cáncer cutáneo tomaban y que se asociaban de forma estadísticamente significativa. El más representativo, la hidroclorotiazida, con el carcinoma escamoso, con el carcinoma vasocelular y no con el melanoma. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y despedirme, bueno, pues anunciando los eventos internacionales que vamos a tener muy cerca, CILAD, el año que viene, 2026 en Oporto. Ahí nosotros como españoles tenemos que estar, no podemos faltar. Cómo no, también decir en el 2027 el Congreso Mundial de Dermatología en Guadalajara, todos allí tenemos que estar y cómo no, pues tenemos que estar también todos juntos para intentar conseguir que el Congreso Mundial de 2031 venga a España, a Madrid. Así que muchas gracias por la atención.